Salvé la vida de un niño y me convertí en un villano a ojos de sus padres. Iba caminando a casa después del trabajo cuando escuché un grito justo encima de mí, seguido de la visión de un bebé cayendo desde una ventana de un quinto piso. Salió despedido por el aire y mi cerebro ni siquiera pensó. Mi cuerpo simplemente reaccionó. Dejé caer mi maletín y extendí los brazos para atrapar al bebé lo más cerca posible de mi pecho. Aterrizó directamente en mis brazos mientras me encorvaba sobre él, haciendo todo lo posible para asegurar que sufriera el menor daño por impacto posible. Caí de rodillas, demasiado asustado para revisarlo, pero rezando para que estuviera vivo. Después de segundos que probablemente se sintieron como horas, escuché el débil llanto del bebé. Estaba vivo. Los padres, una pareja de unos 40 y tantos años, salieron corriendo del edificio segundos después. Sollozaban, aterrorizados, agarrando al bebé de mis brazos. Gracias, gracias, salvaste a nuestro bebé, repetía la madre. El padre me abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Una ambulancia llegó y llevó al bebé al hospital. Los padres me llamaron héroe. Volví a casa sintiéndome ansioso pero orgulloso de mí mismo. Una semana después, alguien llamó a mi puerta. Abrí y encontré a un hombre de traje que me entregó un sobre. Lo abrí pensando que tal vez los padres me habían enviado una carta de agradecimiento o dinero. En cambio, vi documentos de demanda judicial. Aparentemente, el daño por impacto al atrapar al niño le había roto ambos brazos y piernas. Estaba vivo, pero en estado crítico, y los padres ahora me demandaban por $2 millones. Peligro criminal para un menor e intento de rescate imprudente. Si perdía, me enfrentaba a 5 a 10 años de prisión. Llamé a los padres 15 veces, pero no obtuve respuesta. Conduje inmediatamente hasta su apartamento. El padre abrió la puerta y se puso rojo. Rompiste a nuestro bebé. Me empujó físicamente. Aléjate de nosotros antes de que llamemos a la policía. Me cerró la puerta en la cara. A la mañana siguiente, fui a ver a mi defensor público asignado, el señor Ramsey. Estaba haciendo malabares con 40 casos y apenas tuvo tiempo de mirar el mío. Esto no se ve bien, dijo. Técnicamente, sí causaste las lesiones. A la ley realmente no le importan las intenciones. Lo miré estupefacto. Simplemente acepta el acuerdo de culpabilidad. 2 años son mejores que 10, me dijo. La audiencia preliminar 3 semanas después fue una pesadilla. El fiscal se levantó con fotos de las radiografías del bebé. Las acciones imprudentes del acusado causaron directamente estas fracturas. Los padres testificaron llorando sobre su bebé traumatizado. Varios testigos dijeron que me vieron dejar caer al bebé. No sé si fueron contratados o de dónde vinieron, porque no había nadie cerca. Salí sin poder creer que esto estuviera sucediendo. El día antes del juicio final, el señor Ramsey llamó con una nueva oferta de acuerdo de culpabilidad. 3 años de prisión. Acéptala. Si vamos a juicio y perdemos, te enfrentas a 10. Salvé la vida de ese bebé. No voy a declararme culpable. Esa noche, me derrumbé en mi apartamento. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba llena. Los padres se sentaron en la primera fila con aspecto de víctimas afligidas. La declaración de apertura del fiscal me destrozó, mientras que la apertura del señor Ramsey fue débil y sin preparación. Pude verlo en los ojos de la jueza. Ella ya había tomado una decisión. La fiscalía dedicó 2 días a presentar su caso. Testigos expertos, testimonio médico, los padres llorando en el estrado. Se acabó. Iba a ir a prisión por atrapar a un bebé que caía. Al final del juicio, el fiscal se puso de pie. ¿Tiene la defensa algún testigo? No, su señoría, respondió el señor Ramsey. La jueza lo miró. ¿Tiene la defensa algo más? El señor Ramsey dijo, no. La jueza estaba a punto de golpear con el mazo cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Una mujer joven entró cojeando con muletas, con la pierna escayolada. Los rostros de los padres se pusieron pálidos como un fantasma. ¿Quién es usted?, preguntó la jueza. Betty Rodríguez, su exhija de acogida, señaló a los padres. Tengo pruebas de lo que realmente pasó ese día. Betty cojeó hacia adelante,
y le entregó su teléfono a la jueza. La jueza miró la pantalla. Su rostro pasó de molesto a sorprendido y a furioso en segundos. «Alguacil, cierren esas puertas, nadie se va». Conectó el teléfono de Betty a la pantalla de la sala. «Voy a poner esto para todos». El video comenzó. Su sello de tiempo mostraba 2 minutos antes de que el bebé se cayera por la ventana. El padre estaba en la ventana mirando hacia la calle. «Ahí está». Se refería a mí. A la misma hora de siempre. La madre se unió a él. «¿Estás seguro de que camina debajo de esta ventana?» Luego tomó al bebé. «¿Y estás absolutamente seguro de que podemos demandar?» El abogado dijo: «Mientras haya lesiones, podemos ganar millones. Pero estamos ahogados en deudas. Esta es nuestra salida». La madre sostuvo al bebé cerca de la ventana. «Recuerda, el bebé se salió de su cuna y se cayó, y él simplemente pasaba y lo atrapó. Perfecto, está justo debajo de nosotros ahora». La madre dejó caer al bebé. El video continuó. Observaron desde la ventana. «Dios mío, lo atrapó. ¿Está herido el bebé? Necesitamos que el bebé esté herido». Corrieron hacia la puerta. «Recuerda, primero le damos las gracias y luego demandamos». La sala del tribunal explotó. Todo el mundo gritaba, los padres gritaban: «¡Eso es falso! ¡Ella lo editó!». Betty sacó una carpeta gruesa. «Tengo más». Lo que había en esa carpeta me hizo darme cuenta de que los padres querían más que solo dinero. Betty caminó hacia adelante y dejó caer la gruesa carpeta sobre el escritorio de la jueza. El sonido resonó en la sala en silencio como un disparo. La jueza la abrió y comenzó a hojear las páginas. Su rostro cambió rápidamente. Primero, parecía curiosa, luego conmocionada, luego disgustada. Siguió pasando páginas y su expresión empeoraba con cada una. Los padres comenzaron a gritar desde sus asientos. El padre gritó que Betty estaba mintiendo, que se lo había inventado todo. La madre gritó que Betty estaba loca, que tenía problemas mentales. Ambos seguían diciendo que Betty les guardaba rencor, que estaba tratando de vengarse por algo que nunca sucedió. La jueza golpeó su mazo 3 veces. El golpe fue tan fuerte que me hizo saltar. Les dijo a los padres que se callaran o los acusaría de desacato al tribunal. Dejaron de gritar, pero la madre seguía llorando y sacudiendo la cabeza. La jueza miró a ambos abogados y les dijo que se acercaran al estrado en ese momento. El señor Ramsey se levantó y caminó hacia adelante con el fiscal. Observé el rostro del señor Ramsey mientras la jueza le mostraba algo de la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se abrió un poco. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, como si finalmente creyera que estaba diciendo la verdad. El fiscal parecía pálido y no dejaba de negar con la cabeza mientras leía lo que la jueza les estaba mostrando. Susurraron de un lado a otro durante unos minutos, mientras todos en la sala permanecían sentados esperando. La jueza finalmente les dijo que regresaran a sus asientos. Anunció un receso de 30 minutos y dijo que los padres debían permanecer en la sala bajo la supervisión de un alguacil. 2 alguaciles se acercaron para pararse cerca de los asientos de los padres. Betty fue escoltada a una sala privada por otro alguacil por su seguridad. Me quedé allí temblando. Mis manos estaban temblorosas y no podía detenerlas. Alguien realmente se había presentado para ayudarme. Después de semanas de pensar que estaba completamente solo, que nadie me creía, que iba a ir a prisión por salvar una vida, alguien apareció con pruebas. No podía asimilarlo. Durante el receso, el señor Ramsey se acercó y se sentó a mi lado. Por primera vez desde que comenzó todo esto, me miró como si fuera una persona real en lugar de solo otro número de caso. Me dijo que lo sentía, dijo que debería haberme creído antes, debería haber investigado más, debería haber luchado más. Admitió que estaba demasiado abrumado con su carga de casos para darle a mi caso la atención que necesitaba. Su honestidad no reparó el daño, ni borró las semanas de terror, pero era algo. Al menos estaba siendo sincero conmigo ahora. Los 30 minutos se sintieron como horas. Seguí mirando a los padres sentados allí con los alguaciles cerca. Ya no lloraban, simplemente parecían enojados y asustados.
La sala del tribunal se volvió a llenar cuando terminó el receso. La jueza regresó y todos se pusieron de pie. Ella les dijo a todos que se sentaran y luego le pidió a Betty que se acercara al estrado de los testigos. Betty cojeó hacia adelante con sus muletas y se sentó. El alguacil le tomó juramento y ella puso su mano sobre la Biblia. La jueza le pidió que dijera su nombre completo para que constara en el acta. Betty dijo que su nombre era Betty Rodríguez. Explicó que vivió con los padres como hija de acogida durante 2 años cuando tenía 16 años. El abogado de los padres se levantó de inmediato y objetó. Dijo que este testimonio era irrelevante para el caso actual, que lo que había sucedido años atrás no tenía nada que ver con lo que yo hice. La jueza pareció molesta y desestimó la objeción. Le dijo a Betty que continuara. Betty explicó que ese día estaba en una cafetería al otro lado de la calle. Vio todo lo que sucedió desde la ventana. Lo grabó en su teléfono porque reconoció a los padres pasando antes. Sabía por su experiencia viviendo con ellos que siempre estaban planeando algo. Cuando los vio en esa ventana mirando hacia abajo, comenzó a grabar. El abogado de los padres intentó objetar de nuevo, pero la jueza lo detuvo rápidamente. Betty siguió hablando. Dijo que se mantuvo en contacto con otros niños que solían vivir con esos padres como niños de acogida. Otros 3 niños pasaron por cosas similares. Los padres escenificaban accidentes y luego intentaban lucrarse con reclamaciones de seguros y demandas judiciales. El patrón era siempre el mismo: escenificar un accidente, encontrar a alguien a quien culpar, demandar por dinero. Un niño fue empujado por las escaleras y culparon a un maestro que intentó ayudar. Otro niño estuvo involucrado en un accidente automovilístico falso. Cada vez los padres encontraban la manera de ganar dinero con ello. El fiscal parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su rostro se puso blanco y puso su mano sobre su escritorio como si necesitara sujetarse. Todo su caso simplemente se desmoronó delante de todos. Se levantó y le pidió a la jueza una conversación privada al margen. La jueza estuvo de acuerdo y caminaron hacia un lado de la sala. Susurraron de un lado a otro, pero pude notar que la conversación era tensa. El fiscal no dejaba de gesticular y negar con la cabeza. Mientras tanto, el abogado de los padres tomaba notas muy rápido y hacía llamadas telefónicas desde la mesa de la defensa. Sus manos temblaban mientras marcaba. La jueza regresó y les dijo a todos que prestaran atención. Ordenó que se reprodujera el video de nuevo, pero esta vez con el audio mejorado. La pantalla de la sala se iluminó de nuevo. Las voces de los padres se escucharon a través de los altavoces con total claridad. Se podía escuchar cada palabra de su plan. El padre hablando de la hora, de que yo caminaba debajo de la ventana, la madre preguntando si realmente podían demandar, ambos calculando cuánto dinero podían conseguir, luego la madre diciendo, ahora, y dejando caer al bebé, sus voces después, esperando que el bebé estuviera lo suficientemente herido para demandar pero no muerto. Planeando agradecerme primero y demandar después. Varias personas del jurado jadearon. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar. Otro miembro del jurado parecía enojado y miraba a los padres con disgusto. Los padres simplemente se quedaron allí mirando hacia la mesa. Betty sacó más papeles de la carpeta. Explicó que se trataba de registros médicos del hospital. El bebé había ido a la sala de emergencias 4 veces en el último año. Cada visita era por lesiones sospechosas. Cada vez los padres culpaban a otra persona, una niñera que, según ellos, lo había dejado caer, una trabajadora de guardería que supuestamente no estaba vigilando con cuidado, un vecino que, según ellos, lo dejó caer. Los servicios de protección infantil abrieron investigaciones cada vez, pero los padres siempre se mudaban a una nueva área antes de que algo se consolidara. Empacaban y se iban, comenzaban de nuevo en un lugar nuevo, acogían a nuevos niños de acogida y ejecutaban los mismos esquemas una y otra vez. El fiscal se puso de pie, y su mano temblaba mientras se sujetaba a su escritorio. Miró a la jueza, y su voz salió débil e inestable cuando habló. Dijo que se movía para desestimar todos los cargos en mi contra de inmediato. Y también solicitó que los padres fueran puestos bajo custodia en ese momento por sospecha de peligro para un menor, fraude y conspiración. La sala del tribunal estalló en ruido de nuevo con todos hablando a la vez,
y el abogado de los padres gritaba objeciones, pero nadie podía escucharlo por encima del caos. Dos alguaciles comenzaron a caminar hacia los padres, y los ojos del padre se abrieron de par en par cuando los vio acercarse. Saltó de su asiento e intentó correr hacia la puerta trasera, pero solo dio 3 pasos antes de que dos alguaciles lo agarraran y lo derribaran al suelo. La gente en la galería se estaba poniendo de pie, tratando de ver lo que estaba sucediendo. Y la madre comenzó a gritar que lo hicieron por su bebé, que necesitaban el dinero para darle una vida mejor, que yo debería haberles pagado y nada de esto habría pasado. Su voz era aguda y desesperada, y seguía gritando las mismas cosas una y otra vez mientras los alguaciles ponían al padre de pie de nuevo y le sujetaban los brazos a la espalda. La jueza golpeaba su mazo una y otra vez, tratando de que todos se calmaran, pero tardó casi 1 minuto antes de que el ruido disminuyera lo suficiente como para que pudiera hablar. Les dijo a todos que se sentaran y se callaran, o desalojaría la sala. Una vez que hubo silencio en su mayoría, me miró directamente y dijo que estaba desestimando formalmente todos los cargos en mi contra con prejuicio y ordenando mi liberación inmediata de cualquier obligación legal relacionada con este caso. Luego se dirigió a los padres, y su voz se volvió dura y fría. Dijo que estaba emitiendo una orden de arresto contra ellos por múltiples cargos, incluyendo abuso infantil, fraude, intento de extorsión, perjurio y conspiración para cometer fraude. Los alguaciles se acercaron y les pusieron esposas a ambos, mientras otro alguacil les leía sus derechos. La madre estaba sollozando ahora en lugar de gritar y seguía diciendo, por favor, lo sentimos». Pero el padre simplemente se quedó allí con la cabeza gacha, con aspecto de derrotado. Todo su cuerpo pareció hundirse como si toda la lucha se hubiera esfumado de él a la vez. Me quedé sentado en mi silla, incapaz de moverme, pensar o sentir nada. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Los alguaciles estaban poniendo esposas a los padres que habían estado sentados en la primera fila, llorando por su bebé traumatizado hacía solo unos minutos. Los mismos padres que casi me envían a prisión por atrapar a su hijo. La madre suplicaba clemencia entre sollozos e intentaba apartarse del alguacil que la sujetaba del brazo. El padre permaneció completamente en silencio y no miró a nadie mientras lo conducían hacia la puerta lateral. Esto estaba sucediendo de verdad. Yo era libre. Los cargos fueron desestimados. No iba a ir a prisión. El pensamiento seguía pasando por mi cabeza, pero aún no se sentía real. Mis manos estaban agarrando el reposabrazos de mi silla tan fuerte que mis nudillos estaban blancos, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La solté lentamente y traté de relajar mi cuerpo, pero me sentí entumecido y vacío, como si estuviera viendo todo lo que le sucedía a otra persona. Betty todavía estaba sentada en el estrado de los testigos, y la jueza se dirigió a ella y le preguntó si tenía algo más que añadir a su testimonio. Betty asintió y comenzó a explicar que la carpeta contenía registros financieros que mostraban que los padres tenían una deuda de $300,000 por juegos de azar y negocios fallidos. Dijo que habían estado ejecutando estafas de seguros durante al menos 5 años y probablemente más, siempre atacando a buenas personas que solo intentaban ayudar a alguien en problemas. Sacó extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y documentos de préstamos y los extendió sobre el estrado de los testigos. La jueza se inclinó para mirarlos y su rostro se puso aún más enojado mientras leía los papeles. Betty explicó cómo los padres escenificaban un accidente, encontraban a alguien con buen seguro o un ingreso decente y luego los demandaban por todo lo que podían obtener. A veces llegaban a un acuerdo extrajudicial, a veces iban a juicio, pero siempre se iban con dinero. El patrón era el mismo cada vez, y se habían estado saliendo con la suya durante años, mudándose a ciudades nuevas antes de que alguien pudiera conectar los casos. La jueza agradeció a Betty por su valentía al presentarse y le preguntó si necesitaba protección contra posibles represalias. Betty dijo que ya había solicitado una orden de restricción contra los padres y que había estado trabajando con un abogado para asegurarse de mantenerse a salvo. La jueza prometió acelerar la orden de restricción y dijo que asignaría un defensor judicial para ayudar a Betty con lo que necesitara. También dijo que el testimonio de Betty sería crucial en la causa penal contra los padres
y le agradeció de nuevo por hacer lo correcto, a pesar de lo aterrador que debe haber sido. Betty asintió y se secó los ojos, y la jueza le dijo que podía bajar del estrado de los testigos. La jueza luego convocó a otro receso para dar tiempo a todos a procesar lo que acababa de suceder, y para permitir que la oficina del fiscal se coordinara con la policía sobre el arresto de los padres. Ramsey se acercó a mí justo después de que la jueza abandonó la sala, y parecía que quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, solo dijo que lo sentía y que el sistema de defensores públicos me había fallado por completo. Admitió que debería haber investigado más. Debería haber presionado más. Debería haberme creído cuando dije que era inocente. Su voz era tranquila y seguía mirando sus manos en lugar de mirarme a mí. Dijo que quería ayudarme a presentar una demanda contra los padres por enjuiciamiento malicioso si estaba interesado. Aunque me advirtió que probablemente no tenían activos para cobrar ya que estaban ahogados en deudas. Le dije que solo quería que esta pesadilla terminara y que no me importaba obtener dinero de ellos. Solo quería ir a casa e intentar olvidar que algo de esto había sucedido alguna vez. Él asintió y dijo que entendía, pero de todos modos me dio su tarjeta por si cambiaba de opinión más tarde. Un hombre con un traje caro se acercó a mí en el pasillo afuera de la sala, mientras yo estaba allí parado tratando de averiguar qué hacer a continuación. Se presentó como Garrison y dijo que era un abogado defensor que había estado siguiendo mi caso en las noticias. Me dijo que su bufete se especializaba en casos de enjuiciamiento indebido y creía que yo tenía motivos sólidos para una acción legal contra la ciudad. La oficina del fiscal y los padres. Dijo que quería representarme pro bono en cualquier asunto civil y ayudarme a buscar una compensación por todo lo que había pasado. Su bufete se encargaría de todos los costos y honorarios legales, y yo no les debería nada a menos que ganáramos. Me entregó su tarjeta de presentación y me dijo que lo llamara cuando estuviera listo para hablar sobre mis opciones. Parecía genuino y profesional, pero estaba demasiado abrumado para pensar en demandas o compensaciones en ese momento. Tomé su tarjeta y le di las gracias y le dije que lo pensaría. Betty me encontró todavía en el pasillo unos minutos después, y finalmente pudimos hablar cara a cara sin una sala de tribunal llena de gente mirando. Me explicó que había estado rastreando a los padres durante 2 años desde que cumplió la mayoría de edad y dejó el cuidado de acogida a los 18. Sabía que eventualmente lastimarían a alguien lo suficiente como para poder detenerlos, y había estado recopilando pruebas todo el tiempo. Se disculpó por no haberse presentado antes, pero dijo que necesitaba una prueba irrefutable que no pudiera ser desestimada o explicada. Tenía que esperar a que cometieran un error lo suficientemente grande como para que la evidencia fuera innegable. Cuando los vio dejar caer al bebé y luego demandarme, supo que ese era el momento que había estado esperando. Había estado en la cafetería al otro lado de la calle ese día y los reconoció de inmediato. Comenzó a grabar en su teléfono en el segundo en que los vio en la ventana, porque sabía por experiencia que estaban planeando algo terrible. Miré a Betty y sentí que se me cerraba la garganta y mis ojos comenzaban a arder. Le dije que ella salvó mi vida y que sin su testimonio y evidencia, estaría yendo a prisión en ese momento por atrapar a un bebé que caía. Habría perdido todo y pasado años encerrado por hacer lo correcto. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas, y dijo que sabía lo que era ser culpada por cosas que no eran su culpa. Los padres le habían hecho lo mismo durante 2 años cuando vivía con ellos. Escenificaban accidentes y la obligaban a mentir sobre lo que había sucedido, y cuando ella se negaba, la castigaban de maneras que no dejaban marcas visibles. Dijo que no podía permitir que destruyeran la vida de otra persona de la forma en que habían intentado destruir la suya. Nos quedamos allí en el pasillo del juzgado, y le di un abrazo y le agradecí de nuevo. Ella había arriesgado todo para decir la verdad, y le debía más de lo que jamás podría pagar. El fiscal caminó hacia mí mientras Betty y yo seguíamos allí parados. Otros 2 funcionarios lo siguieron. Se detuvo frente a mí, y su rostro se veía diferente a como se veía en la sala del tribunal. Se disculpó por presentar cargos sin la debida investigación. Su voz era tranquila, y parecía sinceramente arrepentido. Explicó que su oficina llevaría a cabo una revisión completa de cómo se manejó este caso.
Luego me dijo que el FBI investigaría el esquema de fraude de los padres en múltiples estados. Los dos funcionarios con él asintieron y uno de ellos me entregó una tarjeta de presentación. Me preguntaron si estaría disponible para entrevistas en las próximas semanas. Dije que sí y guardé la tarjeta en mi bolsillo. Betty observó todo el intercambio con los brazos cruzados. Después de que se fueron, me preguntó si estaba bien. Le dije que honestamente no lo sabía. Intercambiamos números de teléfono y me dijo que la llamara si necesitaba algo. Luego cojeó de vuelta hacia la salida de la sala del tribunal con sus muletas. La vi irse y sentí que debería decir algo más, pero mi cerebro estaba demasiado agotado para formar palabras. Salí del juzgado y conduje a casa en completo silencio. Mis manos temblaron en el volante durante todo el camino. Cuando llegué a mi apartamento, se me cayeron las llaves 2 veces al intentar abrir la puerta. Entré y me derrumbé en mi sofá sin encender ninguna luz. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. La pantalla mostraba números que no reconocía. Luego volvió a sonar una y otra vez. Reporteros, abogados, personas con las que no había hablado en años. De repente, todo el mundo quería hablar conmigo. Apagué el teléfono y me senté en la oscura quietud. Mi cuerpo se sentía pesado y vacío al mismo tiempo. Alivio mezclado con agotamiento mezclado con algo que no podía nombrar. Me quedé en ese sofá durante horas sin moverme. A la mañana siguiente, mi teléfono todavía estaba apagado cuando alguien llamó a mi puerta. Me levanté a rastras y revisé la mirilla. Un hombre de traje oscuro estaba allí con una placa. Abrí la puerta y se presentó como Desmond Harrell del FBI. Me preguntó si podíamos programar una entrevista sobre el caso. Lo invité a entrar y nos sentamos en la mesa de mi cocina. Explicó que el esquema de los padres parecía mucho más grande de lo que nadie se dio cuenta inicialmente. Se habían estado moviendo entre estados, acogiendo niños de acogida y escenificando accidentes para pagos de seguros y demandas judiciales durante al menos una década. Su oficina estaba construyendo un caso masivo contra ellos. Necesitaba mi declaración completa sobre todo lo que sucedió. Programamos una entrevista formal para 2 días después en la oficina del FBI en el centro. Me agradeció mi cooperación y dejó su tarjeta sobre mi mesa. 2 días después, conduje a la oficina del FBI y me reuní con Desmond en una pequeña sala de entrevistas. Un dispositivo de grabación estaba sobre la mesa entre nosotros. Proporcioné mi declaración completa sobre todo, desde atrapar al bebé hasta el juicio y la evidencia de Betty. Hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de los padres, su testimonio, los testigos falsos. Respondí a todo lo más claramente que pude. Luego abrió una carpeta gruesa y me mostró archivos sobre otras 6 víctimas que fueron demandadas o procesadas después de intentar ayudar durante accidentes escenificados. 2 de ellas cumplieron condena en prisión antes de que se supiera la verdad. Uno era un maestro que atrapó a un niño de acogida que los padres empujaron escaleras abajo. Otro era un dueño de una tienda que ayudó durante un resbalón y caída escenificado. Un tercero era un conductor que se detuvo cuando causaron deliberadamente un accidente automovilístico. Todos ellos eran buenas personas que intentaron ayudar. Todos ellos fueron destruidos por ello. Me sentí mal leyendo los archivos. Casi me convierto en otra víctima de este esquema. Si Betty no hubiera aparecido con ese video, ahora mismo estaría en prisión. Desmond vio mi cara y me dijo que tuve suerte. Dijo: la mayoría de las víctimas nunca obtienen justicia porque la evidencia no es lo suficientemente fuerte. El video y la documentación de Betty cambiaron todo. Explicó que el bebé ahora estaba bajo custodia protectora y mejorando de lo esperado. Las lesiones eran graves, pero no permanentes. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación total. Dijo: probablemente salvé la vida del bebé, a pesar de que la caída fue intencional. Si no lo hubiera atrapado, la caída desde 5 pisos habría sido fatal. Esa información ayudó de alguna manera. Al menos el bebé estaría bien. Al menos algo bueno salió de esta pesadilla. Unos días después, Kirsten Weaver, de los Servicios de Protección Infantil, me llamó. Estaba preparando un caso para terminar permanentemente los derechos de los padres. Necesitaba discutir mis observaciones sobre ellos. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi apartamento. Tenía un cuaderno y grabó nuestra conversación con mi permiso.
Le conté todo lo que recordaba sobre su comportamiento, su falso llanto en la sala del tribunal, su actuación calculada cuando me quitaron al bebé de los brazos por primera vez, la forma en que pasaron de agradecerme a demandarme, lo ensayado que parecía todo en retrospectiva. Tomó notas detalladas e hizo preguntas de seguimiento. Dijo que mi testimonio sería crucial para asegurar que el bebé nunca regrese con ellos. El caso era sólido, pero quería documentación de todos los que presenciaron su engaño. Firmé una declaración formal al final de nuestra reunión. Esa misma semana, las noticias locales publicaron una historia sobre el caso. Mi nombre fue mencionado varias veces. De repente, recibía llamadas de medios de comunicación nacionales, CNN, Fox News, programas matutinos de la cadena. Todos querían una entrevista con el hombre que fue procesado por heroísmo. Mi teléfono sonaba constantemente con números bloqueados y solicitudes de medios. Llamé a Garrison y le pregunté qué debía hacer. Me aconsejó que me mantuviera en silencio hasta que se resolviera la causa penal contra los padres. Cualquier entrevista ahora podría complicar el enjuiciamiento. Rechacé todas las solicitudes de entrevista, a pesar de que algunos reporteros seguían llamando. 2 semanas después del juicio, los padres fueron acusados formalmente de 12 cargos: peligro para un menor, fraude, conspiración, perjurio e intento de extorsión. La oficina del fiscal descubrió que habían ejecutado esquemas similares en 4 estados diferentes: Oregón, Nevada, Arizona y California. Cada vez se mudaban antes de que las autoridades pudieran construir un caso. Su fianza se fijó en $500,000 cada uno. No pudieron pagarla, por lo que permanecieron en la cárcel en espera de juicio. Las noticias mostraron imágenes de ellos con uniformes naranjas durante su lectura de cargos. Ambos parecían derrotados y enojados. Alrededor de este momento, comencé a tener pesadillas. Soñaba con dejar caer al bebé o con ir a prisión. A veces soñaba que el juicio salía diferente y Betty nunca aparecía. Me despertaba sudando y temblando a las 3:00 de la mañana. Mi rendimiento laboral se resintió porque no podía dormir. Finalmente, llamé a un terapeuta y programé una cita. Ella escuchó mi historia y me explicó que estaba experimentando un trauma por ser castigado por hacer lo correcto. Mi cerebro estaba tratando de procesar la injusticia de casi ir a prisión por salvar una vida. Las sesiones ayudaron, pero todavía me sobresaltaba cada vez que escuchaba a un bebé llorar o veía a alguien en apuros. Mi instinto de ayudar a la gente ahora estaba mezclado con el miedo a lo que podría suceder si lo hacía. Garrison me llamó para hablar sobre presentar una demanda civil contra los padres. Quería buscar una compensación por mis honorarios legales, salarios perdidos y angustia emocional. Aquí tienes la traducción al español. Me advirtió que probablemente no cobraríamos nada, ya que estaban en quiebra y se enfrentaban a penas de prisión. Le dije que no me importaba el dinero. Solo quería que constara en el registro que destruyeron mi vida durante 3 meses. Presentó la demanda al día siguiente. Betty y las víctimas anteriores. Unos días después de que Garrison presentara la demanda civil, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Betty preguntando si quería que nos reuniéramos para tomar un café. Acepté y nos encontramos en un pequeño café del centro la tarde siguiente. Ella pidió té y yo pedí café solo porque todavía no dormía bien. Betty se sentó frente a mí y comenzó a hablar sobre el tiempo que vivió con los padres cuando tenía 16 años. Escenificaron un accidente automovilístico unos 6 meses después de que ella se mudó. Explicó que el padre chocó deliberadamente por detrás a otro coche en una señal de alto, y luego afirmó que el otro conductor había retrocedido hacia ellos. Adoctrinaron a Betty para que mintiera y dijera que había visto todo lo que sucedió tal como ellos lo describían. Cuando Betty se negó a mentir a la policía, le hicieron la vida imposible. Le quitaron el teléfono, la castigaron durante meses y le dijeron a su asistente social que era violenta e inestable. Betty fue sacada de su casa 3 meses después y la investigación del seguro retiró el caso discretamente. Dijo que siempre supo que intentarían algo así de nuevo, y cuando los vio en las noticias después de mi arresto, comenzó a indagar en su historia. El video que grabó ese día fue solo suerte porque justo estaba tomando un café al otro lado de la calle y los reconoció en la ventana. Betty sacó su teléfono y me mostró mensajes de otros ex niños de acogida.
4 de ellos se habían puesto en contacto después de ver la cobertura informativa. Cada uno tenía una historia similar sobre los padres que los utilizaban como atrezo en esquemas de fraude. A una niña le dijeron que fingiera un resbalón y caída en una tienda de comestibles. A un niño se le instruyó que fingiera que el perro de un vecino lo había mordido. Se suponía que otro niño debía mentir sobre haberse lastimado en una guardería. Cada vez que un niño de acogida se negaba a cooperar o amenazaba con decir la verdad, los padres les hacían la vida miserable hasta que los sacaban de la casa. Betty dijo que el agente del FBI que llevaba el caso le dijo que estaban preparando cargos que podrían resultar en 30 a 40 años de prisión para ambos padres. El patrón de usar niños vulnerables en esquemas de fraude en múltiples estados lo convirtió en un caso federal. Un gesto de amabilidad. 2 días después de reunirme con Betty, alguien llamó a la puerta de mi apartamento a la hora de la cena. Abrí y encontré a mi vecina Amara parada allí sosteniendo un plato cubierto. Vivía a 3 puertas y siempre habíamos sido amables, pero nunca habíamos hablado mucho. Amara dijo que había estado siguiendo mi caso en las noticias y se sentía fatal porque yo hubiera pasado por todo solo. Se ofreció a ser un testigo de carácter si alguna vez lo necesitaba y me entregó el plato, explicando que era curry casero porque notó que me veía más delgado últimamente. Le di las gracias y hablamos durante unos minutos en mi umbral. Me contó sobre la pérdida de su hermano por una condena injusta hace años y cómo eso destrozó la fe de su familia en el sistema. Su amabilidad me hizo llorar porque me recordó que todavía existía gente buena en el mundo. Después de que se fue, me comí el curry y fue la primera comida de verdad que había tenido en días. El juicio penal y el veredicto. 3 semanas después de que mis cargos fueran desestimados, comenzó el juicio penal de los padres en el juzgado del centro. Me presenté el primer día porque la fiscalía dijo que necesitaría testificar. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, otras víctimas y personas que solo querían ver. Los padres se sentaron en la mesa de la defensa, luciendo más pequeños de alguna manera, como si se hubieran encogido desde la última vez que los vi. Su abogado se levantó para las declaraciones de apertura y trató de pintarlos como personas desesperadas que cometieron un terrible error por amor a su hijo. Habló de sus deudas y su miedo a perderlo todo. Sin embargo, el jurado se mostró escéptico, especialmente la mujer mayor de la primera fila que no dejaba de negar con la cabeza. Cuando Betty subió al estrado ese mismo día, guió al jurado a través de la evidencia del video nuevamente y explicó el patrón de abuso que presenció. El abogado defensor intentó desacreditarla sacando a colación su tiempo en el sistema de acogida y sugiriendo que era inestable, pero Betty mantuvo la calma y respondió a cada pregunta con hechos y fechas específicas. Al día siguiente, la fiscalía presentó su principal prueba. Tenían archivos sobre 8 esquemas anteriores que los padres ejecutaron en 4 estados durante la última década. El daño total ascendió a más de 2 millones al sumar todas las reclamaciones de seguros fraudulentas y los acuerdos de demandas judiciales. Un maestro de Oregón testificó sobre atrapar a un niño de acogida que los padres empujaron deliberadamente por un tramo de escaleras en la escuela. El dueño de una tienda de Nevada describió cómo ayudó durante un resbalón y caída escenificado, donde la madre fingió lastimarse la espalda. Un conductor de Arizona explicó que se detuvo después de que los padres causaran un accidente automovilístico menor y luego fue demandado por $50,000. Cada víctima se veía cansada y enojada mientras contaba sus historias. El abogado defensor siguió objetando, pero el juez lo desestimó cada vez. Al final del segundo día, el patrón era tan claro que incluso el abogado de los padres parecía derrotado. El tercer día, subí al estrado de los testigos y el fiscal me pidió que describiera mi experiencia. Repasé todo, desde atrapar al bebé hasta ser demandado y casi ir a prisión por salvar una vida. Expliqué cómo ya no podía dormir y me encogía cuando escuchaba a los bebés llorar. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio y trató de sugerir que estaba haciendo que las cosas parecieran peores de lo que eran. Me preguntó si realmente pensaba que mi vida estaba arruinada por unos meses de problemas legales. Uno de los miembros del jurado, un hombre de mediana edad con una camisa azul, se inclinó hacia adelante y miró al abogado.
Cuando el abogado defensor sugirió que tal vez debería haber dejado caer al bebé si estaba tan preocupado por ser demandado, el rostro de ese mismo miembro del jurado se puso rojo y se cruzó de brazos. El juez tuvo que llamar a un breve receso porque el jurado estaba claramente enojado. La fiscalía llamó a un médico que trató al bebé en el hospital. Trajo los registros médicos y las radiografías que mostraban las fracturas en ambos brazos y ambas piernas. La doctora explicó que el patrón de lesiones era absolutamente consistente con una caída desde un quinto piso, no con ser atrapado bruscamente por alguien. Guió al jurado a través de lo que habría sucedido si nadie hubiera atrapado al bebé y les mostró fotos de lesiones fatales por caídas desde alturas similares. La doctora testificó que mis acciones definitivamente salvaron la vida del bebé y las lesiones habrían sido mucho peores sin mi intervención. Dijo que las fracturas fueron desafortunadas pero esperadas dada la física de la situación. El abogado defensor intentó argumentar que tal vez atrapé al bebé mal. Pero la doctora lo detuvo explicando que no hay una forma correcta de atrapar a un bebé que cae sin que se produzca alguna lesión. Durante el contrainterrogatorio del padre en el cuarto día, sucedió algo inesperado. El abogado defensor le estaba preguntando sobre su situación financiera cuando el fiscal se levantó y comenzó a presionarlo sobre la evidencia de video. Las respuestas del padre se volvieron más temblorosas y su voz comenzó a quebrarse. Luego simplemente colapsó emocionalmente y admitió que planearon todo. Sollozó que estaban ahogados en deudas y no pensaron que nadie saldría realmente herido. Su abogado saltó e intentó evitar que hablara, pero el daño ya estaba hecho. El padre siguió llorando y diciendo que solo necesitaban dinero y pensaron que funcionaría. La madre se sentó a su lado completamente imperturbable, sin mostrar ninguna emoción. Miraba al frente como si nada de esto estuviera sucediendo mientras su esposo se derrumbaba en el estrado de los testigos. El jurado se retiró a deliberar alrededor de las 2:00 de la tarde y regresó justo después de las 5, 3 horas en total. La jueza preguntó si habían llegado a un veredicto y el portavoz se puso de pie sosteniendo un trozo de papel. Culpables de los 12 cargos para ambos padres. La sala del tribunal se mantuvo en silencio mientras la jueza interrogaba a cada miembro del jurado individualmente para confirmar sus votos. Todos y cada uno dijeron culpable sin dudarlo. La jueza agradeció al jurado y programó la sentencia para 2 semanas después. Sentencia y sanación. Mientras los alguaciles sacaban a los padres de la sala del tribunal, Garrison se inclinó y me dijo que este era un excelente resultado. Dijo que dada la gravedad de sus crímenes y el claro patrón en múltiples estados, era probable que se enfrentaran a penas de prisión serias. 2 semanas después, regresé al juzgado para la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de nuevo con víctimas, reporteros y observadores. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Se sentó y miró directamente a los padres antes de hablar. Su voz era firme mientras hablaba de cómo traicionaron todos los principios de la paternidad y la decencia humana. Dijo que instrumentalizaron el sistema de acogida y convirtieron a niños vulnerables en herramientas para el lucro. Explicó que sus acciones destruyeron vidas y dañaron la fe de las personas en ayudar a otros. Luego anunció las sentencias. 12 años en prisión federal para el padre, 10 años para la madre. A ambos también se les ordenó pagar la restitución total a todas las víctimas, aunque todos en la sala sabían que nunca podrían pagar los 2 millones. Los padres no mostraron reacción mientras los alguaciles los esposaban y se los llevaban para comenzar sus sentencias. Me quedé allí viendo cómo los alguaciles los acompañaban por el pasillo central hacia las puertas traseras. La madre mantuvo la cabeza baja mientras el padre miraba una vez hacia la galería vacía. Nadie vino a apoyarlos. La sala del tribunal se mantuvo en silencio hasta que las puertas se cerraron detrás de ellos con un fuerte chasquido que resonó en las paredes. El juez recogió sus papeles y se fue por su entrada privada. La gente comenzó a levantarse y recoger sus cosas. Sentí la mano de Garrison en mi hombro, pero aún no podía moverme. Mis piernas se sentían débiles, y agarré la mesa frente a mí para mantenerme firme. Esto había terminado. Estaba libre, pero en lugar de alegría o alivio, solo sentía vacío y cansancio. 3 meses de mi vida habían sido consumidos por el miedo, la vergüenza y la ira.
Los padres iban a prisión, pero eso no me devolvía las noches que no pude dormir. Ni a los amigos que dejaron de llamar, ni la forma en que la gente me miraba en público como si fuera un criminal. La justicia se había hecho, pero se sentía hueca de alguna manera. Garrison me preguntó si estaba bien y asentí, aunque no estaba seguro. Salimos juntos de la sala del tribunal y los reporteros esperaban en el pasillo con cámaras y micrófonos. Garrison les dijo que no tenía comentarios y nos abrimos paso hacia los ascensores. Afuera del juzgado, el sol de la tarde se sintió demasiado brillante después de haber estado adentro todo el día. Conduje a casa y me senté en mi apartamento mirando la pared durante 2 horas. El bebé a salvo y nuevos comienzos. Una semana después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Una voz de mujer se presentó como Kirsten Weaver de Servicios de Protección Infantil. Dijo que le habían asignado el caso del bebé y quería darme una actualización. El bebé había sido sacado del hospital 3 días después de la sentencia y colocado con una familia de acogida que se especializaba en el cuidado de bebés con necesidades médicas. Le estaba yendo muy bien, según los médicos. Los huesos rotos estaban sanando correctamente y no mostraba signos de daño cerebral o problemas de desarrollo por la caída. La familia de acogida ya estaba hablando de adopción si se terminaban los derechos parentales. Kirsten me agradeció por salvarle la vida y dijo que los padres de acogida conocían toda la historia y querían conocerme algún día para expresarme su gratitud. Le dije que me alegraba que estuviera a salvo y recibiendo el cuidado que necesitaba. Después de colgar, lloré por primera vez desde que terminó el juicio. Saber que el bebé estaba bien hizo que todo se sintiera más real de alguna manera. Betty me envió un mensaje de texto unos días después preguntándome si quería tomar un café. Nos reunimos en un lugar del centro y hablamos durante 3 horas. Me contó más sobre su tiempo en el sistema de acogida y cómo la habían tratado los padres. La trasladaron entre 4 hogares diferentes en 2 años, siempre encontrando razones para enviarla de vuelta al sistema. Se dio cuenta más tarde de que estaban tratando de maximizar sus pagos mensuales, rotando tantos niños como fuera posible. Betty estaba estudiando trabajo social en el Community College y trabajaba a tiempo parcial en un centro juvenil. Quería ayudar a otros niños de acogida que habían sido utilizados o maltratados por el sistema. Le dije que era increíble y le pregunté si había algo que pudiera hacer para apoyar su objetivo. Empezamos a hablar sobre quizás crear algún tipo de fundación o red de apoyo para personas que habían sido víctimas de esquemas de fraude como el que sobrevivimos. Se sintió bien pensar en convertir algo horrible en algo que pudiera ayudar a otros. Betty dijo que comenzaría a investigar lo que se necesitaría para establecer una organización sin fines de lucro. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Sentencia Civil y Recuperación Garrison me llamó 2 semanas después con noticias sobre la demanda civil que había presentado contra los padres. Dado que estaban en prisión y no respondían a ninguna notificación legal, obtuvimos una sentencia por defecto de $200,000 en daños. Fue honesto en que probablemente nunca cobraríamos nada, ya que no tenían activos y no ganarían dinero en prisión, pero tener la sentencia en el registro significaba algo. El tribunal reconoció oficialmente que lo que me hicieron fue incorrecto. Fue una validación por escrito que podía señalar si alguien alguna vez cuestionaba lo que sucedió. Garrison dijo que varias otras víctimas también estaban presentando demandas civiles y que los padres probablemente enfrentarían millones en sentencias que nunca podrían pagar. Le agradecí todo lo que había hecho y le pregunté por su factura. Me recordó que había tomado el caso pro bono y se negó a aceptar cualquier pago. Dijo que casos como el mío eran la razón por la que se hizo abogado en primer lugar. Volver al trabajo se sintió extraño e incómodo. Mi jefe había sido comprensivo durante el juicio y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Pero después de 2 semanas en casa, necesitaba volver a algún tipo de rutina. Sin embargo, la oficina se sentía diferente. Estaba ansioso cerca de la gente y seguía pensando que todos me estaban juzgando o hablando de mí a mis espaldas. Empecé a evitar la sala de descanso y a almorzar en mi escritorio.
Caminando hacia y desde mi coche, me encontré mirando hacia los edificios y sintiéndome asustado de que algo pudiera caer. Ya no podía caminar bajo las ventanas de los apartamentos sin que mi corazón se acelerara. Mi jefe notó que estaba luchando y me ofreció trabajar desde casa 3 días a la semana. Acepté agradecido. Compañeros de trabajo que me habían ignorado por completo durante el juicio, de repente querían ser amables de nuevo. Me preguntaban cómo me iba o me invitaban a almorzar. Se sentía falso y vacío. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba? Mantuve mis interacciones breves y profesionales. El agente Harold del FBI me contactó unas 6 semanas después del juicio. Quería ponerme al día sobre su investigación de la operación de fraude de los padres. Habían identificado a 17 víctimas en 6 estados que habían sido blanco de esquemas similares. Algunos habían pagado acuerdos para evitar el enjuiciamiento. 2 incluso habían cumplido condena en prisión antes de que saliera la evidencia que probaba su inocencia. El FBI había recuperado documentos y grabaciones que mostraban más de 3 millones en reclamaciones de seguros fraudulentas y acuerdos de demandas judiciales durante la última década. Varias compañías de seguros estaban emprendiendo sus propias acciones legales para recuperar lo que habían pagado. El agente Harold me agradeció mi cooperación y dijo que mi caso fue el avance que necesitaban para detener esta operación. Sin que Betty se presentara con su evidencia, los padres habrían seguido mudándose a nuevos estados y encontrando nuevas víctimas. Dijo que debería sentirme orgulloso de que mi situación ayudara a proteger a otras personas de pasar por lo mismo. Pasaron 6 meses y yo estaba mejorando, pero aún luchando. Había comenzado a ver a un terapeuta 2 veces por semana para lidiar con la ansiedad y los problemas de confianza. Ella me ayudó a comprender que lo que sentía era normal después de experimentar una traición tan profunda del sistema de justicia. Hice lo correcto al atrapar a ese bebé y fui castigado por ello. Ese tipo de injusticia deja cicatrices que no sanan rápidamente. La terapeuta me animó a concentrarme en el resultado positivo. Los padres estaban en prisión. El bebé estaba a salvo y prosperando. El FBI había detenido una importante operación de fraude. Había ayudado a proteger a futuras víctimas, aunque me costó 3 meses de infierno. Dijo que debería estar orgulloso de sobrevivir a algo que habría roto a muchas personas. Las pesadillas eran menos frecuentes ahora. Podía caminar bajo los edificios de nuevo sin entrar en pánico. Estaba reconstruyendo lentamente mi vida y aprendiendo a confiar en la gente de nuevo. Un encuentro inolvidable. Una reportera local llamada Sarah Kirk había estado cubriendo el caso desde el principio. Había sido respetuosa y no había intentado sensacionalizar nada. Se acercó preguntando si estaría dispuesto a hacer una entrevista ahora que había pasado algún tiempo. Yo había estado evitando todas las solicitudes de los medios, pero Garrison pensó que esta podría ser una buena oportunidad. Sarah quería centrarse en el sistema de defensores públicos fallido y lo cerca que estuve de la prisión a pesar de ser inocente. Quería hablar sobre la necesidad de una mejor investigación antes de la acusación. Acepté reunirme con ella en una cafetería con Garrison presente. La entrevista duró 1 hora, y Sarah hizo preguntas reflexivas sobre mi experiencia con el señor Ramsey y lo abrumado que estaba con los casos. Hablé sobre el coraje de Betty al presentarse y cómo el sistema casi falló por completo. El artículo salió 2 semanas después y se centró en la reforma de la justicia penal, en lugar de solo en mi historia. Varios abogados y grupos de defensa se acercaron después queriendo discutir cómo prevenir casos similares. Se sintió bien contribuir a algo más grande que solo mi propia situación. 8 meses después del juicio, Kirsten volvió a llamar. Los padres de acogida que habían adoptado al bebé querían saber si estaría interesado en conocerlo. Habían finalizado la adopción 3 meses antes y al bebé le estaba yendo muy bien. Estaba nervioso por ello, pero acepté. Kirsten me dio su dirección y fijamos una hora para el sábado siguiente. Conduje hasta su casa en un barrio tranquilo con un nudo en el estómago. Una pareja de unos 30 años abrió la puerta con cálidas sonrisas. Me invitaron a entrar y lo vi jugando con bloques en el suelo de la sala de estar. Era más grande ahora, casi 18 meses, con cabello oscuro rizado y ojos brillantes. Cuando me miró y sonrió, empecé a llorar. No pude evitarlo.
Los padres de acogida, ahora sus padres adoptivos, se acercaron y me abrazaron. No dejaban de decir gracias una y otra vez. Dijeron que le contaban todos los días sobre el hombre valiente que salvó su vida. Me mostraron fotos de él en el parque y en su primera fiesta de cumpleaños. Estaba sano, feliz y amado. Todo por lo que había pasado valió la pena al verlo a salvo así. Conduciendo a casa después de esa visita, algo cambió dentro de mí. Había estado cargando con tanta ira, miedo y amargura por lo que sucedió. Pero ver a ese niño pequeño prosperar y estar a salvo me hizo darme cuenta de que podía dejar ir parte de eso. Los padres estaban en prisión, donde debían estar. Betty había encontrado su voz y estaba ayudando a otros niños que habían sido explotados. El FBI había detenido una operación de fraude masiva. El sistema me había fallado inicialmente, pero la verdad se impuso al final. Yo no era la misma persona que era antes de que sucediera todo esto. Era más cauteloso, menos confiado y definitivamente más consciente de lo rotas que podían estar partes del sistema de justicia. Unos días después de que Garrison presentara la demanda civil, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Betty preguntando si quería que nos reuniéramos para tomar un café. Acepté y nos encontramos en un pequeño café del centro la tarde siguiente. Ella pidió té y yo pedí café solo porque todavía no dormía bien. Betty se sentó frente a mí y comenzó a hablar sobre el tiempo que vivió con los padres cuando tenía 16 años. Escenificaron un accidente automovilístico unos 6 meses después de que ella se mudó. Explicó que el padre chocó deliberadamente por detrás a otro coche en una señal de alto, y luego afirmó que el otro conductor había retrocedido hacia ellos. Adoctrinaron a Betty para que mintiera y dijera que había visto todo lo que sucedió tal como ellos lo describían. Cuando Betty se negó a mentir a la policía, le hicieron la vida terrible. Le quitaron el teléfono, la castigaron durante meses y le dijeron a su asistente social que era violenta e inestable. Betty fue sacada de su casa 3 meses después y la investigación del seguro retiró el caso discretamente. Dijo que siempre supo que intentarían algo así de nuevo, y cuando los vio en las noticias después de mi arresto, comenzó a indagar en su historia. El video que grabó ese día fue solo suerte porque justo estaba tomando un café al otro lado de la calle y los reconoció en la ventana. Betty sacó su teléfono y me mostró mensajes de otros ex niños de acogida. 4 de ellos se habían puesto en contacto después de ver la cobertura informativa. Cada uno tenía una historia similar sobre los padres que los utilizaban como piezas en esquemas de fraude. A una niña le dijeron que fingiera un resbalón y caída en una tienda de comestibles. A un niño se le instruyó que fingiera que el perro de un vecino lo había mordido. Se suponía que otro niño debía mentir sobre haberse lastimado en una guardería. Cada vez que un niño de acogida se negaba a cooperar o amenazaba con decir la verdad, los padres les hacían la vida miserable hasta que los sacaban de la casa. Betty dijo que el agente del FBI que llevaba el caso le dijo que estaban preparando cargos que podrían resultar en 30 a 40 años de prisión para ambos padres. El patrón de usar niños vulnerables en esquemas de fraude en múltiples estados lo convirtió en un caso federal. El gesto de Amara. Ahora, 2 días después de reunirme con Betty, alguien llamó a la puerta de mi apartamento a la hora de la cena. Abrí y encontré a mi vecina Amara parada allí sosteniendo un plato cubierto. Ella vivía a 3 puertas y siempre habíamos sido amables, pero nunca habíamos hablado mucho. Amara dijo que había estado siguiendo mi caso en las noticias y se sintió fatal porque yo hubiera pasado por todo solo. Se ofreció a ser un testigo de carácter si alguna vez lo necesitaba y me entregó el plato, explicando que era curry casero porque notó que me veía más delgado últimamente. Le di las gracias y hablamos durante unos minutos en mi umbral. Me contó sobre la pérdida de su hermano por una condena injusta hace años y cómo eso destrozó la fe de su familia en el sistema. Su amabilidad me hizo llorar porque me recordó que todavía existía gente buena en el mundo. Después de que se fue, me comí el curry y fue la primera comida de verdad que había tenido en días. El juicio penal. Comienza 3 semanas después de que mis cargos fueran desestimados. Comenzó el juicio penal de los padres en el juzgado del centro. Me presenté el primer día porque la fiscalía dijo que necesitaría testificar. La sala del tribunal estaba llena de reporteros,
otras víctimas y personas que solo querían ver. Los padres se sentaron en la mesa de la defensa, luciendo más pequeños de alguna manera, como si se hubieran encogido desde la última vez que los vi. Su abogado se levantó para las declaraciones de apertura y trató de pintarlos como personas desesperadas que cometieron un terrible error por amor a su hijo. Habló de sus deudas y su miedo a perderlo todo. Sin embargo, el jurado se mostró escéptico, especialmente la mujer mayor de la primera fila que no dejaba de negar con la cabeza. Cuando Betty subió al estrado más tarde ese día, guió al jurado a través de la evidencia del video nuevamente y explicó el patrón de abuso que presenció. El abogado defensor intentó desacreditarla sacando a colación su tiempo en el sistema de acogida y sugiriendo que era inestable, pero Betty mantuvo la calma y respondió a cada pregunta con hechos y fechas específicas. Al día siguiente, la fiscalía presentó su principal prueba. Tenían archivos sobre 8 esquemas anteriores que los padres ejecutaron en 4 estados durante la última década. El daño total ascendió a más de 2 millones al sumar todas las reclamaciones de seguros fraudulentas y los acuerdos de demandas judiciales. Un maestro de Oregón testificó sobre atrapar a un niño de acogida que los padres empujaron deliberadamente por un tramo de escaleras en la escuela. El dueño de una tienda de Nevada describió cómo ayudó durante un resbalón y caída escenificado, donde la madre pretendió lastimarse la espalda. Un conductor de Arizona explicó que se detuvo después de que los padres causaron un accidente automovilístico menor y luego fue demandado por $50,000. Cada víctima se veía cansada y enojada mientras contaba sus historias. El abogado defensor siguió objetando, pero el juez lo desestimó cada vez. Al final del segundo día, el patrón era tan claro que incluso el abogado de los padres parecía derrotado. Mi testimonio y el colapso. El tercer día, subí al estrado de los testigos y el fiscal me pidió que describiera mi experiencia. Repasé todo, desde atrapar al bebé hasta ser demandado y casi ir a prisión por salvar una vida. Expliqué cómo ya no podía dormir y me encogía cuando escuchaba a los bebés llorar. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio y trató de sugerir que yo estaba haciendo que las cosas parecieran peores de lo que eran. Preguntó si realmente pensaba que mi vida estaba arruinada por unos meses de problemas legales. Uno de los miembros del jurado, un hombre de mediana edad con una camisa azul, se inclinó hacia adelante y miró al abogado. Cuando el abogado defensor sugirió que tal vez yo debería haber dejado caer al bebé si estaba tan preocupado por ser demandado, el rostro de ese mismo miembro del jurado se puso rojo y se cruzó de brazos. El juez tuvo que llamar a un breve receso porque el jurado estaba claramente enojado. La fiscalía llamó a un doctor que trató al bebé en el hospital. Ella trajo los registros médicos y las radiografías que mostraban las fracturas en ambos brazos y ambas piernas. La doctora explicó que el patrón de lesiones era absolutamente consistente con una caída desde un 5º piso, no con ser atrapado bruscamente por alguien. Guió al jurado a través de lo que habría sucedido si nadie hubiera atrapado al bebé y les mostró fotos de lesiones fatales por caídas desde alturas similares. La doctora testificó que mis acciones definitivamente salvaron la vida del bebé y las lesiones habrían sido mucho peores sin mi intervención. Dijo que las fracturas fueron desafortunadas pero esperadas dada la física de la situación. El abogado defensor intentó argumentar que tal vez atrapé al bebé mal, pero la doctora lo detuvo explicando que no hay una forma correcta de atrapar a un bebé que cae sin que se produzca alguna lesión. Durante el contrainterrogatorio del padre en el 4º día, sucedió algo inesperado. El abogado defensor le estaba preguntando sobre su situación financiera cuando el fiscal se levantó y comenzó a presionarlo sobre la evidencia de video. Las respuestas del padre se volvieron más temblorosas y su voz comenzó a quebrarse. Luego simplemente colapsó emocionalmente y admitió que planearon todo. Sollozó que estaban ahogados en deudas y no pensaron que nadie saldría realmente herido. Su abogado saltó e intentó evitar que hablara, pero el daño ya estaba hecho. El padre siguió llorando y diciendo que solo necesitaban dinero y pensaron que funcionaría. La madre se sentó a su lado completamente imperturbable, sin mostrar ninguna emoción. Miraba al frente como si nada de esto estuviera sucediendo mientras su esposo se derrumbaba en el estrado de los testigos. El veredicto y la sentencia.
El jurado se retiró a deliberar alrededor de las 2:00 de la tarde y regresó justo después de las 5, 3 horas en total. La jueza preguntó si habían llegado a un veredicto y el portavoz se puso de pie sosteniendo un trozo de papel. Culpables de los 12 cargos para ambos padres. La sala del tribunal se mantuvo en silencio mientras la jueza interrogaba a cada miembro del jurado individualmente para confirmar sus votos. Todos y cada uno dijeron culpable sin dudarlo. La jueza agradeció al jurado y programó la sentencia para 2 semanas después. Mientras los alguaciles sacaban a los padres de la sala del tribunal, Garrison se inclinó y me dijo que este era un excelente resultado. Dijo que dada la severidad de sus crímenes y el claro patrón en múltiples estados, era probable que se enfrentaran a penas de prisión serias. 2 semanas después, regresé al juzgado para la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de nuevo con víctimas, reporteros y observadores. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Se sentó y miró directamente a los padres antes de hablar. Su voz era firme mientras hablaba de cómo traicionaron todo principio de paternidad y decencia humana. Dijo que instrumentalizaron el sistema de acogida y convirtieron a niños vulnerables en herramientas para el lucro. Explicó que sus acciones destruyeron vidas y dañaron la fe de las personas en ayudar a otros. Luego anunció las sentencias. 12 años en prisión federal para el padre. 10 años para la madre. A ambos también se les ordenó pagar la restitución total a todas las víctimas, aunque todos en la sala sabían que nunca podrían pagar los 2 millones. Los padres no mostraron reacción mientras los alguaciles los esposaban y se los llevaban para comenzar sus sentencias. Me quedé allí viendo cómo los alguaciles los acompañaban por el pasillo central hacia las puertas traseras. La madre mantuvo la cabeza baja mientras el padre miraba una vez hacia la galería vacía. Nadie vino a apoyarles. La sala del tribunal se mantuvo en silencio hasta que las puertas se cerraron detrás de ellos con un fuerte chasquido que resonó en las paredes. La jueza recogió sus papeles y se fue por su entrada privada. La gente comenzó a levantarse y recoger sus cosas. Sentí la mano de Garrison en mi hombro, pero aún no podía moverme. Mis piernas se sentían débiles y agarré la mesa frente a mí para mantenerme firme. Esto había terminado. Estaba libre, pero en lugar de alegría o alivio, solo sentía vacío y cansancio. 3 meses de mi vida habían sido consumidos por el miedo, la vergüenza y la ira. Los padres iban a prisión, pero eso no me devolvía las noches que no pude dormir. Ni a los amigos que dejaron de llamar, ni la forma en que la gente me miraba en público como si fuera un criminal. La justicia se había hecho, pero se sentía hueca de alguna manera. Garrison preguntó si estaba bien y asentí, aunque no estaba seguro. Salimos juntos de la sala del tribunal y los reporteros esperaban en el pasillo con cámaras y micrófonos. Garrison les dijo que no tenía comentarios y nos abrimos paso hacia los ascensores. Afuera del juzgado, el sol de la tarde se sintió demasiado brillante después de haber estado adentro todo el día. Conduje a casa y me senté en mi apartamento mirando la pared durante 2 horas. Epílogo y sanación. Una semana después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Una voz de mujer se presentó como Kirsten Weaver de Servicios de Protección Infantil. Dijo que le habían asignado el caso del bebé y quería darme una actualización. El bebé había sido sacado del hospital 3 días después de la sentencia y colocado con una familia de acogida que se especializaba en el cuidado de bebés con necesidades médicas. Le estaba yendo muy bien, según los médicos. Los huesos rotos estaban sanando correctamente y no mostraba signos de daño cerebral o problemas de desarrollo por la caída. La familia de acogida ya estaba hablando de adopción si se terminaban los derechos parentales. Kirsten me agradeció por salvarle la vida y dijo que los padres adoptivos conocían toda la historia y querían conocerme algún día para expresarme su gratitud. Le dije que me alegraba que estuviera a salvo y recibiendo el cuidado que necesitaba. Después de colgar, lloré por primera vez desde que terminó el juicio. Saber que el bebé estaba bien hizo que todo se sintiera más real de alguna manera. Betty me envió un mensaje de texto unos días después preguntándome si quería tomar un café. Nos reunimos en un lugar del centro y hablamos durante 3 horas.
Me contó más sobre su tiempo en el sistema de acogida y cómo la habían tratado los padres. La trasladaron entre 4 hogares diferentes en 2 años, siempre encontrando razones para enviarla de vuelta al sistema. Se dio cuenta más tarde de que estaban tratando de maximizar sus pagos mensuales, rotando tantos niños como fuera posible. Betty estaba estudiando trabajo social en la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial en un centro juvenil. Quería ayudar a otros niños de acogida que habían sido utilizados o maltratados por el sistema. Le dije que era increíble y le pregunté si había algo que pudiera hacer para apoyar su objetivo. Empezamos a hablar sobre quizás crear algún tipo de fundación o red de apoyo para personas que habían sido víctimas de esquemas de fraude como el que sobrevivimos. Se sintió bien pensar en convertir algo horrible en algo que pudiera ayudar a otros. Betty dijo que comenzaría a investigar lo que se necesitaría para establecer una organización sin fines de lucro. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Garrison me llamó 2 semanas después con noticias sobre la demanda civil que había presentado contra los padres. Dado que estaban en prisión y no respondían a ninguna notificación legal, obtuvimos una sentencia por defecto de $200,000 en daños. Fue honesto en que probablemente nunca cobraríamos nada, ya que no tenían activos y no ganarían dinero en prisión, pero tener la sentencia en el registro significaba algo. El tribunal reconoció oficialmente que lo que me hicieron fue incorrecto. Fue una validación por escrito que podía señalar si alguien alguna vez cuestionaba lo que sucedió. Garrison dijo que varias otras víctimas también estaban presentando demandas civiles y que los padres probablemente enfrentarían millones en sentencias que nunca podrían pagar. Le agradecí todo lo que había hecho y le pregunté por su factura. Me recordó que había tomado el caso pro bono y se negó a aceptar cualquier pago. Dijo que casos como el mío eran la razón por la que se hizo abogado en primer lugar. Volver al trabajo se sintió extraño e incómodo. Mi jefe había sido comprensivo durante el juicio y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Pero después de 2 semanas en casa, necesitaba volver a algún tipo de rutina. Sin embargo, la oficina se sentía diferente. Estaba ansioso cerca de la gente y seguía pensando que todos me estaban juzgando o hablando de mí a mis espaldas. Empecé a evitar la sala de descanso y a almorzar en mi escritorio. Caminando hacia y desde mi coche, me encontré mirando hacia los edificios y sintiéndome asustado de que algo pudiera caer. Ya no podía caminar bajo las ventanas de los apartamentos sin que mi corazón se acelerara. Mi jefe notó que estaba luchando y me ofreció trabajar desde casa 3 días a la semana. Acepté agradecido. Compañeros de trabajo que me habían ignorado por completo durante el juicio, de repente querían ser amables de nuevo. Me preguntaban cómo me iba o me invitaban a almorzar. Se sentía falso y vacío. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba? Mantuve mis interacciones breves y profesionales. El agente Harold del FBI me contactó unas 6 semanas después del juicio. Quería ponerme al día sobre su investigación de la operación de fraude de los padres. Habían identificado a 17 víctimas en 6 estados que habían sido blanco de esquemas similares. Algunos habían pagado acuerdos para evitar el enjuiciamiento. 2 incluso habían cumplido condena en prisión antes de que saliera la evidencia que probaba su inocencia. El FBI había recuperado documentos y grabaciones que mostraban más de 3 millones en reclamaciones de seguros fraudulentas y acuerdos de demandas judiciales durante la última década. Varias compañías de seguros estaban emprendiendo sus propias acciones legales para recuperar lo que habían pagado. El agente Harold me agradeció mi cooperación y dijo que mi caso fue el avance que necesitaban para detener esta operación. Sin que Betty se presentara con su evidencia, los padres habrían seguido mudándose a nuevos estados y encontrando nuevas víctimas. Dijo que debería sentirme orgulloso de que mi situación ayudara a proteger a otras personas de pasar por lo mismo. Pasaron 6 meses y yo estaba mejorando, pero aún luchando. Había comenzado a ver a un terapeuta 2 veces por semana para lidiar con la ansiedad y los problemas de confianza. Ella me ayudó a comprender que lo que sentía era normal después de experimentar una traición tan profunda del sistema de justicia. Hice lo correcto al atrapar a ese bebé y fui castigado por ello. Ese tipo de injusticia deja cicatrices que no sanan rápidamente.
La terapeuta me animó a concentrarme en el resultado positivo. Los padres estaban en prisión. El bebé estaba a salvo y prosperando. El FBI había detenido una importante operación de fraude. Había ayudado a proteger a futuras víctimas, aunque me costó 3 meses de infierno. Dijo que debería estar orgulloso de sobrevivir a algo que habría roto a muchas personas. Las pesadillas eran menos frecuentes ahora. Podía caminar bajo los edificios de nuevo sin entrar en pánico. Estaba reconstruyendo lentamente mi vida y aprendiendo a confiar en la gente de nuevo. Una reportera local llamada Sarah Kirk había estado cubriendo el caso desde el principio. Había sido respetuosa y no había intentado sensacionalizar nada. Se acercó preguntando si estaría dispuesto a hacer una entrevista ahora que había pasado algún tiempo. Yo había estado evitando todas las solicitudes de los medios, pero Garrison pensó que esta podría ser una buena oportunidad. Sarah quería centrarse en el sistema de defensores públicos fallido y lo cerca que estuve de la prisión a pesar de ser inocente. Quería hablar sobre la necesidad de una mejor investigación antes de la acusación. Acepté reunirme con ella en una cafetería con Garrison presente. La entrevista duró 1 hora y Sarah hizo preguntas reflexivas sobre mi experiencia con el señor Ramsey y lo abrumado que estaba con los casos. Hablé sobre el coraje de Betty al presentarse y cómo el sistema casi falló por completo. El artículo salió 2 semanas después y se centró en la reforma de la justicia penal en lugar de solo en mi historia. Varios abogados y grupos de defensa se acercaron después queriendo discutir cómo prevenir casos similares. Se sintió bien contribuir a algo más grande que solo mi propia situación. 8 meses después del juicio, Kirsten volvió a llamar. Los padres de acogida que habían adoptado al bebé querían saber si estaría interesado en conocerlo. Habían finalizado la adopción 3 meses antes y al bebé le estaba yendo muy bien. Estaba nervioso por ello, pero acepté. Kirsten me dio su dirección y fijamos 1 hora para el sábado siguiente. Conduje hasta su casa en un barrio tranquilo con un nudo en el estómago. Una pareja de unos 30 años abrió la puerta con cálidas sonrisas. Me invitaron a entrar y lo vi jugando con bloques en el suelo de la sala de estar. Era más grande ahora, casi 18 meses, con cabello oscuro rizado y ojos brillantes. Cuando me miró y sonrió, empecé a llorar. No pude evitarlo. Los padres adoptivos vinieron y me abrazaron. No dejaban de decir gracias una y otra vez. Dijeron que le contaban todos los días sobre el hombre valiente que salvó su vida. Me mostraron fotos de él en el parque y en su primera fiesta de cumpleaños. Estaba sano, feliz y amado. Todo por lo que había pasado valió la pena al verlo a salvo así. Conduciendo a casa después de esa visita, algo cambió dentro de mí. Había estado cargando con tanta ira, miedo y amargura por lo que sucedió. Pero ver a ese niño pequeño prosperar y estar a salvo me hizo darme cuenta de que podía dejar ir parte de eso. Los padres estaban en prisión, donde debían estar. Betty había encontrado su voz y estaba ayudando a otros niños que habían sido explotados. El FBI había detenido una operación de fraude masiva. El sistema me había fallado inicialmente, pero la verdad se impuso al final. Yo no era la misma persona que era antes de que sucediera todo esto. Era más cauteloso, menos confiado y definitivamente más consciente de lo rotas que podían estar partes del sistema de justicia.